Buenos días a todos, gracias Carlos. En los próximos minutos yo voy a hablar sobre el consenso de neuromielitis óptica y Lorna después va a seguir con Mogad. Antes quisiera agradecer al Actrins por dejarme participar nuevamente en una mesa representativa en MECStreams, obviamente a todos los organizadores de MECStreams, principalmente a la doctora Llamosa por la hospitalidad y a todos ustedes también por la hospitalidad. Lamentablemente no me voy a poder quedar a la visita guiada de la ciudad, será muy bonito la próxima vez volver. Bueno, ayer estuve comentándoles un poco sobre algunos puntos del consenso latinoamericano y esta mesa tiene una importancia y creo que viene encadenada a las presentaciones anteriores y a las presentaciones del simposio que precedió a esta mesa, que tiene que ver con diferenciar un poco estas dos enfermedades. Por eso la idea es diferenciar en dos consensos diferentes espectro NMO de Mogad. Y probablemente uno tiene que hacer esta diferencia porque una de las consideraciones más importantes es que la fisiopatología de estas enfermedades son diferentes. Si ponemos el foco de cómo es la fisiopatología del espectro NMO, principalmente para aquellos que tienen anticuerpos positivos, vamos a ver que la diana y el target va a ser el astrocito. Y cuando vamos a ver la fisiopatología de la enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOG, la diana o el target va a ser el oligodendrocito. Desde la fisiopatología podemos pensar que son enfermedades completamente diferentes, aunque algunas veces las podemos confundir. Yo ayer les contaba un poco de nuestro consenso y algunos puntos en los cuales nos hemos basado para armar el consenso, y ayer solamente toqué muy por arriba cuáles eran las estrategias del eje del consenso, y les había comentado que teníamos algunos parámetros generales que no quiero volver a repetir de fondo, sino que es importante tener en cuenta las cosas que tenemos que tener presentes antes de iniciar tratamiento en un paciente con espectro NMO. Y solo para remarcar 2 o 3 puntos, probablemente el más importante es estratificar el diagnóstico, si el paciente es cero positivo o cero negativo para el tratamiento, y vamos a ver por qué en las próximas diapositivas, y obviamente algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de iniciar un inmunosupresor a cualquier paciente con una enfermedad autoinmune. En la primera mitad de la presentación me voy a frenar un poco en las consideraciones que hemos tomado nosotros y desde dónde viene la información que tenemos en tratamientos en los pacientes con espectro cero negativo. Nosotros hicimos recomendaciones basadas en lo que teníamos a disponibilidad de las publicaciones a nivel científico, y es lo que yo les quiero mostrar desde dónde vienen nuestras publicaciones. Primero, ustedes saben que la mayoría de las publicaciones y hoy de la información que tenemos para tratar a los pacientes con un espectro cero negativo, que como decía el colega, es menos del 20% utilizando el mejor método posible, vienen de la vida real. Hoy los tratamientos vienen de la vida real y sabemos que hoy rituximab, independientemente de cuál es la corte que estamos nosotros analizando, tiene una ventaja significativa con respecto a los inmunosupresores orales. Este es uno de tantos estudios donde la gran mayoría de los pacientes eran cero negativo, y acá podemos ver en 2 gráficos de supervivencia cómo rituximab disminuye la tasa de recaídas comparado con acetoprina y micofenolato. Y si ponemos el foco en el otro gráfico donde habla de las recaídas severas, disminuye aún más. O sea que no solamente estamos previniendo recaídas, sino que en los pacientes que tienen recaídas, las recaídas van a ser menos severas. Y esto es lo que vemos nosotros también en el consultorio. Vemos que si un paciente tiene recaída a pesar de estar tratado, probablemente esa recaída va a tener menor impacto. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas terapias? Con las terapias innovadoras. Durante todo este congreso se habló de las nuevas terapias, y sabemos que hoy tenemos a disponibilidad los inhibidores del complemento. Acá está eculizumab, pero también ya tenemos la aprobación de ravulizumab, inebilizumab y cetalizumab. De las terapias innovadoras, los ensayos clínicos que incluyeron pacientes cero negativos fueron el N-Momentum para inebilizumab y los Sakura para cetalizumab. Recordemos que los ensayos clínicos para inhibidores del complemento no incluyeron pacientes cero negativos. Entonces, ahora quiero frenarme un poquito cuáles fueron los resultados obtenidos de los ensayos clínicos de moléculas innovadoras que incluyeron pacientes cero negativos. Voy a empezar con los estudios Sakura. Sabemos que Sakura
fueron 2 estudios en paralelo, uno add-on con terapia inmunosupresora y uno sin terapia add-on. Independientemente cuál fue el estudio, acá podemos ver las curvas cómo se solapan. Estamos viendo arriba la rama placebo y por debajo la rama de la rama activa, pero vemos que a pesar de los resultados positivos en los pacientes AQP4 positivos, acá vemos cómo las curvas se van solapando y los puntos se van conectando sin encontrar diferencias significativas. Lo que podemos también observar en esta diapositiva y poner un poquito el foco es el número de pacientes. Acá podemos ver que cuando vamos a ver los números de pacientes y las imputaciones que se hacen a lo largo del tiempo, cómo va cayendo el número de pacientes, y esto podría reflejar alguna de las explicaciones de por qué estos estudios no fueron positivos para pacientes AQP4 negativos. Pero probablemente una de las explicaciones más importantes es porque no sabemos por ahí la fisiopatología real y si estos pacientes AQP4 negativos no tenían un diagnóstico alternativo. Entrando al N-Momentum también podemos obtener la misma información. Hubo un grupo de pacientes seronegativos que fueron incorporados en N-Momentum. N-Momentum trató de establecer la significancia de inebilizumab sobre la rama placebo o comparadora. Y acá podemos ver 2 cosas que son interesantes en este estudio. Primero, el bajo número de pacientes seronegativos que después terminaron siendo reales seronegativos. Si ustedes se ponen a ver en esta tabla, hubo un grupo de pacientes que han pasado todos los filtros y que han sido incluidos en el ensayo en el Momentum y que inicialmente han sido considerados y habían sido considerados como seronegativos, pero después estos pacientes fueron retesteados para MOG y un grupo de pacientes no despreciables, fue el 50% de los pacientes que pasaron los filtros, tuvieron anticuerpos anti-MOG positivos. Con lo cual, también habla de que muchas veces, aún en las mejores condiciones, como un ensayo clínico, hay un falso diagnóstico en estos pacientes seronegativos. Solamente para hablar de los pacientes seronegativos, se incluyeron 6 pacientes dobles seronegativos, de los cuales 2 pacientes presentaron una recaída inicial posterior a la infusión de inebilizumab, pero después no presentaron ninguna recaída en el seguimiento, pero acá no podemos tomar ninguna consideración por el número tan bajo de pacientes. Fueron solamente 6 pacientes dobles seronegativos, con lo cual no podemos tomar ninguna consideración. Con respecto a los inhibidores del complemento, yo ya les había comentado que no hay datos que provengan del ensayo clínico ni de eculizumab y obviamente de revolizumab tampoco. Pero lo que sí podemos ver es que hay diferentes reportes de casos de iniciativas o de colegas donde pueden mostrar algún beneficio de incorporar eculizumab en pacientes seronegativos. Este es un caso ilustrativo de un paciente que tuvo una gran cantidad de recaídas catastróficas bajo diferentes tratamientos, aparentemente testeado más de una vez para AQP4, cual fue negativo, y que con eculizumab frenaron las recaídas. Esto es un reporte de caso. Hoy eculizumab no tiene en su etiqueta la aprobación para los pacientes seronegativos. Entonces, dentro de las recomendaciones y basado en lo que nosotros pudimos observar de la evidencia científica, sabemos que la evidencia para pacientes AQP4 negativos es mucho menor que para los pacientes positivos, que los ensayos clínicos no han podido demostrar una eficacia para este subgrupo de pacientes, y lo que sí tenemos hoy es pararnos en los estudios de vida real. Los estudios de vida real probablemente ponen un poquito por arriba a rituximab con respecto a los inmunosupresores orales. ¿Y cuáles son las consideraciones o las respuestas que no pudimos, las preguntas que no pudimos responder en nuestro consenso? Y esto quedó abierto y esto seguramente va a ser tema de debate y probablemente algunos de nosotros con estudios de vida real podamos tratar de responder estas preguntas. La fisiopatología aún es desconocida. Hay diferentes intentos tratando de explicar la fisiopatología en el pequeño grupo de pacientes seronegativos y hoy es una deuda que tenemos. Y después otra deuda que tenemos que no lo hemos podido nosotros responder a nuestro consenso por falta de evidencia en la literatura es a qué grupo de pacientes deberíamos tratar o qué grupo de pacientes se van a beneficiar más, en qué momento lo tendríamos que tratar, el cómo es esto que les decía yo, los tratamientos, pero que todavía no está del todo claro, y hasta cuándo. En un paciente seronegativo, ¿cuánto tiempo tendría que yo mantener el tratamiento inmunosupresor? Hay diferentes sugerencias que vienen de expertos que hablan de 5 años, 10 años, pero hoy no está claro el punto de corte de hasta cuándo tratar a un paciente que no tiene una seropositividad para AQP4.
Seguramente para los pacientes positivos las consideraciones son mucho más fáciles y acá voy a repetir parte de información que se vino dando en todo este congreso. Acá tenemos la cascada fisiopatológica que seguramente la han visto más de una vez. Lo interesante de los tratamientos innovadores, a diferencia de otras enfermedades, y acá puedo incluir esclerosis múltiple, donde la cascada fisiopatológica no se la conoce del todo, acá sabemos cuáles son los puntos importantes y los puntos débiles donde podemos actuar con un tratamiento y bloquear la cascada fisiopatológica y seguramente tener buenos resultados. Y acá estoy viendo entonces en esta diapositiva los diferentes puntos donde van a ir a actuar las diferentes terapias, y estamos hablando de los linfocitos B, interleuquina 6 o el complemento. Acá podemos ver las diferentes drogas que han sido testeadas en ensayos clínicos aleatorizados bajo todas las normas que así lo prevén. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta, y también a mí me llamó la atención cuando hicimos la revisión de nuestro consenso, es el número de pacientes. Cuando vemos los ensayos clínicos que vienen de esclerosis múltiple, estamos viendo ensayos clínicos que cada rama tiene 600, 700 pacientes y en total reúnen más de 1000 pacientes. Si ustedes piensan ahora y tratan de imaginarse algún ensayo clínico de los últimos que hemos visto de esclerosis múltiple, ayer mostraban los ensayos clínicos de BTKI, han incorporado, los que ya están y los que estamos trabajando, en los que estamos incorporando, más de 700 pacientes por rama. Miren acá el número de pacientes totales randomizados en los ensayos clínicos. Quiere decir que no solamente es una enfermedad rara, sino que también la información que tenemos de los ensayos clínicos probablemente es un poquito limitada, pero es lo que tenemos. Vamos a iniciar con un ensayo clínico que hoy rituximab no tiene aprobación por los entes reguladores del mundo y solamente el único país del mundo donde tiene aprobación es Japón. Y acá tiene que ver porque este estudio, que es un ensayo clínico que trató de establecer la superioridad de rituximab sobre el placebo, se lo hizo solamente en un solo país y los centros que participaron de este estudio fueron solamente japoneses. Y esto tiene que ver con la regulación japonesa, que para tener un tratamiento aprobado piden que los pacientes incorporados en algún ensayo clínico tienen que venir de este país. Miren ustedes, yo les marqué el número de pacientes, fueron 19 pacientes en cada rama. Acá podemos ver, yo lo que hice, tratar de explicarle un poquito a través de la pregunta Pico cómo venía la población, cuál era el tratamiento, el comparativo y el outcome, ¿no? Esto es para todos los tratamientos lo puse así para que sea más fácil para ustedes. Pero independientemente de esto, y esto ya sabemos porque en la vida real lo que vemos es una buena efectividad. La efectividad es la eficacia en la vida real. Vemos una buena efectividad de rituximab en nuestros pacientes y acá han podido demostrar una excelente eficacia. El punto en contra de este estudio, de nuevo, que solamente se incluyó pacientes japoneses, que el número de pacientes fue limitado y ahora está el RIN2 donde extendieron el seguimiento. Solamente para hacer un punto en rituximab y cuál es también la debilidad de rituximab en el mundo es que no tenemos una dosis fija. Hoy, si yo les pregunto a ustedes cuál es la dosis que utilizan de rituximab de inicio y de seguimiento en los pacientes NMO, seguramente todos van a tener diferentes dosificaciones. Acá utilizaron una dosis estándar de 2 gramos cada 6 meses. 2 gramos cada 6 meses, que para algunos le puede parecer mucho, pero es la dosis que utilizaron. En el RIN2, que es la continuación de este estudio, por ejemplo, lo que hicieron es estratificar el tratamiento en base a la presencia o ausencia de CD19. Entonces lo que hacían es una inmunotipificación, dosaban CD19, si los CD19 aumentaban por arriba del 1%, retrataban a los pacientes. Es la continuación del RIN1, o sea, el mismo estudio tenía diferentes dosificaciones. Vamos a las nuevas terapias. Sabemos que las nuevas terapias o las terapias innovadoras ya las tenemos en Latinoamérica y esto es interesante a tener en cuenta. Muy parecido a rituximab y inebilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD19. De nuevo, acá tenemos el ensayo clínico, cómo ha sido gestionada la pregunta Pico y de nuevo el número de pacientes. Obviamente que a favor de inebilizumab el número de pacientes fue sustancialmente mayor que rituximab. Algo interesante a tener en cuenta, y no se ponen en todas las tablas 1, en este estudio lo que sí pusieron y que me parece interesante es que un grupo de estos pacientes, casi un 30%, un 25% aproximadamente venían de Latinoamérica. Esto es importante, ¿no? Porque cuando tratamos de extrapolar los datos que tenemos de los ensayos clínicos y si lo podemos utilizar en nuestros pacientes, que es lo primero que tenemos, después empezamos a hacer nuestra curva de aprendizaje, muy poco sabemos cuántos pacientes de Latinoamérica participaron en el ensayo. Esto es interesante. Acá podemos ver la rama QP4 positivo por debajo, los pacientes con inebilizumab
se favorecieron significativamente en comparación del placebo, con una disminución de la tasa de recaída por arriba del 87%, con un hazard ratio de 0.2. Con respecto a satralizumab, ayer hablaron también de satralizumab, sabemos que son dos estudios en paralelo, el Sakura Sky y el Sakura Start. Algo interesante, que fue el único de los tratamientos innovadores que incluyó pacientes por debajo de 18 años. Si bien el número de pacientes por debajo de 18 años es muy poquito, por eso que algunos neuropediatras hacen consideraciones que hay que tomar con pinzas los resultados, pero es el único ensayo que incluyó pacientes por debajo de 18 años. Yo les mostré los resultados negativos en el subtipo de AQP4 negativo, pero acá vemos completamente lo contrario, e independientemente si los pacientes estaban bajo una inmunosupresión add-on o los pacientes estaban en monoterapia, tuvieron un beneficio significativo en los pacientes tratados con satralizumab en relación a la rama placebo. Algo sí a considerar de los estudios de satralizumab, que la tasa de infecciones fue muy baja y que no hubo diferencia significativa entre los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que estaban con satralizumab asociados a una inmunosupresión crónica no tuvieron más tasas de eventos adversos indeseados. Y por último, los inhibidores del complemento. Acá lo interesante es que el inhibidor del complemento solamente incluyó pacientes AQP4 positivos, no quiso investigar en los pacientes AQP4 negativos, si bien hubiera sido interesante ver los resultados en los pacientes negativos. Acá abajo está la dosificación, el número de pacientes que nos fue despreciable. Y lo interesante, en la anterior sesión se habló de inhibidores del complemento, es la eficacia de este tratamiento. Probablemente, si tratamos de hacer una comparación indirecta, es el que más eficacia ha demostrado, por lo menos impactante la eficacia que ha demostrado los inhibidores del complemento. Hay que tener en cuenta, si bien algunos efectos adversos de los 3 tratamientos, uno puede tener como mayor consideración, y acá sí tenemos que ser muy categórico con nuestros pacientes de la vacunación antimeningocócica a nuestros pacientes. Eculizumab le abrió la puerta a ravulizumab. Ya lo dijo el colega, lo interesante de ravulizumab es que lo que hizo es utilizar la rama placebo de eculizumab, que tiene que ver con una consideración ética, solamente para tener en cuenta, acá lo que se hizo un propensity score matching para tratar de equiparar algunos bias con respecto a utilizar una corte control histórica, que es lo que se utilizó acá, y FDA aprobó utilizar una corte control histórica, y esto es interesante, pero se utilizó propensity score para poder nivelar los pacientes. Lo que demostró ravulizumab es lo que venía demostrando eculizumab, y acá no hubo recaídas en el grupo de seguimiento, y cuando vamos a ver qué pasa en los estudios de más tiempo, seguramente en el follow-up también se encontró una eficacia sostenida. Acá sí hay que tener en cuenta que 2 pacientes presentaron meningitis a pesar de estar vacunados. De hecho, uno de los pacientes decidió seguir en el tratamiento, pero es algo a tener en cuenta. Nosotros en nuestro seguimiento, en nuestro hospital, que no tenemos una corte muy enorme de estos pacientes, pero ya tenemos pacientes con eculizumab y ravulizumab, tuvimos una paciente bajo ravulizumab que hizo una meningitis a pesar de estar vacunada. No hubo grandes complicaciones de la meningitis, pero bueno, es importante tener en cuenta que no están exentos de hacer meningitis a pesar de la vacunación. Esto también tratamos de establecer nosotros, la ventaja de un tratamiento y otro. Obviamente que no hay estudios cabeza a cabeza, si hay metaanálisis en red que trata de comparar indirectamente los tratamientos, y acá podemos ver la ventaja de los inhibidores del complemento con respecto al resto de los tratamientos, salvo cuando se compara eculizumab con tratamiento inmunosupresor add-on versus satralizumab, donde no hubo diferencias significativas. Esto es solo para que ustedes tengan en cuenta la carga de tratamiento. Carga de tratamiento es una palabra que nosotros utilizamos mucho en esclerosis múltiple, es cuánto el paciente tiene que ir a nuestro centro, a nuestro hospital de día para infundirse, y acá podemos ver las diferentes cargas de tratamiento. Seguramente, y esto es algo que nosotros hemos vivido con nuestros pacientes, eculizumab es el tratamiento que mayor carga de tratamiento tiene, teniendo en cuenta que tenemos que tener un paciente en nuestro hospital de día cada 2 semanas. Muchos de nuestros pacientes fue la razón más importante por la cual hicimos un switch horizontal de eculizumab a ravulizumab. Voy a hablar de las consideraciones, porque las recomendaciones ya las hablamos ayer y aparte por estos estudios hablan por sí solas, pero hay un acceso limitado en nuestra región a los nuevos anticuerpos, y esto también lo hablamos ayer. Es importante también establecer estudios de vida real
y tratar de manejarnos con los tratamientos que tenemos. El costo de los tratamientos, ya lo mostró el doctor Carlos Nava, es altísimo. Si bien hay pocos estudios de corto eficacia, seguramente nuestras agencias reguladoras deberían hacer estudios de costo para que nosotros tengamos también a mano cómo podríamos manejarnos con nuestros pacientes. Y en la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados que comparen cabeza a cabeza los anticuerpos monoclonales innovadores, solamente tendríamos que manejarnos con las recomendaciones de expertos, experiencia, acceso. Y yo también quisiera agregar acá, pensar en las comorbilidades, y ayer lo mencioné, no es lo mismo un tratamiento y otro cuando el paciente tiene comorbilidades. La parte de seguridad, ya lo hablé ayer, es importante hacer una farmacovigilancia de nuestros pacientes, vacunar y hacer un tamizaje infeccioso estandarizado para cada región. No es lo mismo la epidemiología de Argentina que de la epidemiología de México, de Colombia, de Chile, y ahí tenemos que poner el foco y ampararnos con nuestros infectólogos. Y ya para finalizar, y ya porque me quedan pocos segundos para estar en tiempo, las recomendaciones promueven un tratamiento temprano y personalizado. Pensemos que nuestros pacientes necesitan estar tratados de manera rápida y temprana. Ayer hemos hablado y hoy también se habló, es una enfermedad grave que necesita una respuesta inmediata. Y es importante, con esta falta de acceso y con esta falta de comparación de estudios cabeza a cabeza, y con algunas consideraciones que tienen que ver con seguridad epidemiológica en nuestra región, promover los estudios de vida real. Y aliento a todos ustedes a hacer estudios de vida real para empezar a entender cómo funcionan y qué tan seguros son nuestros tratamientos en nuestra región. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora le doy paso a la doctora Lorna Galleguillos.